Okay, good afternoon kids. Muy buenas tardes chicos. Este es el video tutorial de las actividades que debían realizar. Sé que está un poco tarde, pero pues creo que hasta el momento nadie las ha entregado. Ninguno de ustedes dos, entonces pues creo que estoy a tiempo de hacer el video. Entonces, vamos a ver qué es lo que deben realizar el día de hoy. Tienen su quizzes, recuerden que el quizzes el día de hoy es sobre verb to be, el uso del verb to be, es decir, sobre el am, is o are, que recuerden que va dependiendo del pronombre personal con el que estén trabajando. ¿Listo? Eso y es lo que se trata quizzes del día o de esta semana. Pasamos a la parte del topic, que es esta de acá. Entonces, tienen bastantes enlaces, ya les voy a explicar a qué corresponde cada uno de esos enlaces. El día de hoy estamos viendo dos temas. Uno corresponde a la forma de decir esto es mío o algo es mío, es decir, a referirse a posesiones de alguien, a las posesiones. Y el otro tema que manejamos el día de hoy es irregular verbs in simple past. Son los dos temas que nos corresponden, entonces, bueno, explicaré el más sencillo, que es este de acá, pues irregular verbs in simple past, los verbos irregulares en pasado simple. Son aquellos verbos cuyo pasado simple y pasado y participio pasado no siguen ninguna regla, a diferencia de los regular verbs. Recuerden que la semana pasada o la semana anterior a esta vimos los regular verbs, que era aplicar las reglas de los verbos a los verbos que ustedes tenían ahí. Entonces eso era básicamente lo que ustedes tenían que hacer. En este caso, no se sigue ninguna regla para poder formar el pasado de estos verbos. Entonces, ¿cómo van a hacer? Muy sencillo. Yo acá les dejé a ustedes esta página que se llama conjugadorreverso.net. Entonces, la actividad de este tema de verbos consiste pues en poner el verbo que es irregular, todo este listado son verbos irregulares, ponerlo en simple past, en past participle y colocarlo en español. Eso les aparece todo en esta misma página. Entonces, ¿cuál es la tarea? Muy sencillo. Ingresan ustedes a su conjugador y van a colocar los verbos que tienen ahí, por ejemplo, el verbo have. Entonces van ustedes, ponen acá su em, verbo have, le dan enter y les aparece esto que hay acá. Entonces, infinitive se refiere a los verbos que tenemos en infinitivo, es decir, que no están conjugados de ninguna forma, esa es su forma base. Eso es infinitive. Tenemos el preterit. El preterit es el pasado simple, es decir, esta segunda columna que hay acá, este simple past es el mismo preterit que nosotros manejamos acá. ¿Listo? Es ese mismo. Y tenemos por último el past participle, que es pues la misma tercera columna que nosotros manejamos acá, que dice participle. Y nos piden el verbo en español, entonces ustedes tienen todo acá. Si se dan cuenta, tienen el infinitive, tienen el preterit, que corresponde al simple past, tienen el past participle, que es el mismo participle, y tienen el significado del verbo en español. Entonces no tienen que ir a ninguna otra página a buscar, todos lo sacan de la misma página. Listo, creo que es una actividad bastante sencilla, no hay mucho que decir respecto a esto, solo que pues el quizzes de la siguiente semana, es decir, de la clase que nos toca el día de mañana, será respecto a verbos en pasado. ¿Listo? Entonces tienen que estar muy atentos. Recuerden la página, tienen el enlace ahí mismo. Entonces no tienen que irse para ningún lado a buscar enlaces de nada ni listados de verbos. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos con la parte del tema de posesiones. Los posesivos o la forma de explicar posesiones en inglés se hace por medio de dos elementos. Uno es por medio de los possessive pronouns, que son estos que tenemos acá, y el otro se hace por medio de estos son los possessive pronouns, que son esta tablita que ustedes tienen acá. Estos van de acuerdo a los pronombres personales de la oración. Ya les explico cómo va eso.
Y tenemos también los possessive nouns. ¿Listo? Que es cuando vemos esas palabras que terminan en apóstrofe S o S apóstrofe, que es esa comita que hay aquí arribita. Ya les explico muy bien cómo va a ir esa parte de ahí. Entonces, voy a explicar primero los possessive pronouns, que son estos que tenemos acá. Entonces, estos se manejan de acuerdo al pronombre personal que tengamos en la oración. Por ejemplo, si yo quiero decir este es mi esfero, normalmente diría this is my pen, my. Pero yo puedo pasar a decir this pen is mine. Es otra manera de decirlo. Este bolígrafo es mío. En vez de decir este es mi bolígrafo, digo este bolígrafo es mío. ¿Listo? Y acá el not yours. Entonces, había dicho que esto se utiliza de acuerdo a los pronombres personales. Si estoy hablando de que algo es mío desde mi propiedad, me refiero a ello o a esta posesión como mine. Si es tuya, por decir si la cama es tuya, esta cama es tuya, ese tuya, yo lo refiero como yours. Si la cama es de él, le pertenece a él, pues es his. This bed is his. Si le pertenece a ella, será hers. This bed is hers. O this bag is hers. O this computer is hers. Lo puedo utilizar con cualquier tipo de elemento. Esto me sirve únicamente para representar a quién le pertenece ese elemento. Ours, cuando nos pertenece a nosotros. Yours, cuando les pertenece a ustedes. Y si se dan cuenta, el yours para singular y para plural es el mismo, es decir, para lo que te pertenece a ti, también funciona yours, y para lo que nos pertenece a nosotros, también funciona yours. Entonces recuerden que el you es un pronombre personal que yo puedo utilizar tanto en plural como en singular. Y el theirs, pues será para ellos, entonces esta casa le pertenece a ellos, o en este caso, este barco es de ellos. This ship is theirs. The house is yours. La casa es de ustedes. I'll show you your room. Ours is next door. Yo les enseñaré su habitación. Esta, la de nosotros, está en la puerta siguiente. He offered to swap his camera for hers. Él ofreció cambiar su cámara por la de ella. This is my brother's book. This is his. Este es el libro de mi hermano. Es de él. These glasses are mine, not yours. Estas gafas son mías, no tuyas. This is my laptop. Is mine. Esta es mi computadora. Es mía. ¿Listo? Entonces tenemos posesivos, pronombres posesivos para demostrar posesión de algo. También se puede indicar por medio de algo que se llaman los possessive nouns. Entonces, possessive nouns es cuando nosotros muchas veces hemos visto esos avisitos, normalmente en las peluquerías los vemos, donde dicen Carlos Peluquerías, Johans Peluquería, no sé, Camilas Panadería. ¿Listo? Entonces está mal usado en cuanto al sentido de que nosotros no hablamos inglés normalmente, entonces el posesivo, ese tipo de posesivos no se utiliza acá, pero en inglés sí se utiliza de esa manera. Entonces, cuando nosotros vamos a agregar un posesivo, estos tipos de nombres posesivos o de sustantivos posesivos se le pueden agregar únicamente cuando tenemos el nombre del elemento o de a quién le pertenece esto, la posesión. Por ejemplo, si tenemos el nombre de John, de Silvia, de Carlos, de Amanda, de Camila, de John, de quien sea que le pertenezca. Entonces, en ese momento podemos utilizar ese apóstrofe S. Es bastante sencilla la regla. La regla nos dice que si el nombre a quien le pertenece, el sustantivo a quien le pertenece ese objeto, termina en S, es decir, si termina en S, nosotros lo que hacemos es agregar la coma.
esta comita aquí arriba, esta que nos señalan acá. ¿Listo? Agregamos, como ya termina en S, lo único que agregamos es esa comita que hay arriba, que es conocido como el apóstrofe. ¿Listo? ¿Qué pasa si no termina en S? Si no termina en S, quiere decir que lo que vamos a hacer es agregar el apóstrofe y la S. Entonces, John no termina en S. Como el carro es de John, para demostrar la posesión, yo lo que hago es agregar el apóstrofe más la letra S al final de John para demostrar que el elemento que viene a continuación pertenece a él. ¿Listo? Entonces, men son hombres, es plural, pero sin embargo no termina en S porque es un plural irregular. Entonces, como no termina en S, yo lo que hago, lo que hago es agregar el apóstrofe S al final para demostrar que el elemento que sigue le pertenece a ellos. ¿Listo? Esas son básicamente las reglas. ¿Listo? Entonces, ya que tenemos la parte de las reglas, que sabemos que posesiones los podemos expresar directamente con el sustantivo, es decir, con el nombre de a quién le pertenece, y cuando tenemos únicamente el pronombre lo podemos hacer por medio de los possessive pronouns. Vamos a ver cuál es la actividad. Corto aquí el video para poder explicar en el siguiente video en qué consiste esto. ¿Listo? Entonces, en el siguiente video explicaré la actividad que corresponde a este trabajo de posesivos, ¿ok?